Hola hermanos, buenos días. Pues como ustedes se habrán dado cuenta, estamos teniendo una serie de predicaciones en torno a la iglesia. Y hoy nos toca el tema de la oposición a la iglesia. Dios creó la iglesia, ya sabes lo que quiere decir la palabra eclesia, los que son llamados afuera. ¿Afuera de dónde? Del mundo. Porque Dios quiere, si bien tenernos en el mundo, sin embargo, que no estemos mezclados con el mundo. No nos prometió sacarnos del mundo, pero sí cuidarnos del mundo. Y para ello a la iglesia le dio dos encomiendas fundamentales. El hecho de proclamar el evangelio hacia el exterior, como lo vemos en Mateo 28, versículos 19 y 20, ir a todas las naciones y proclamar el evangelio a toda criatura. Y eso lo hacemos fuera de la iglesia. De repente aquí viene alguien que no conoce al Señor como su Salvador y desde luego que escucha la proclamación. Pero la mayoría de los que estamos aquí en la iglesia entendemos que conocemos al Señor. Y esa es la segunda parte de la tarea que Dios le encomendó a la iglesia. Proclamar también el evangelio aquí para crecimiento, para compromiso, para consagración. Él dijo: yo edificaré mi iglesia. Y el resultado del crecimiento de la iglesia, bien sea horizontalmente porque compartimos el evangelio hacia afuera, o bien sea verticalmente porque compartimos el evangelio adentro de la iglesia para crecimiento. Y esto es muy importante porque un creyente que no está creciendo o una iglesia que no está creciendo, hermanos, déjenme decirles algo, no va a tener oposición. El enemigo va a estar tranquilo, porque eso es justamente lo que quiere, que el creyente no crezca, que las iglesias no crezcan, y que no crezcan no nada más en número, porque al final de cuentas eso también es resultado de la obra de Dios. Dice allá en Hechos 2:47 que Él añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. Así es que si tú no estás teniendo oposición en tu vida como creyente, no me refiero a la oposición de que tienes deudas o te está persiguiendo American Express o Visa, no me refiero a esa persecución, me refiero a una persecución derivada de la proclamación de tu fe. Si tú no estás viviendo esa oposición, bueno, pues entonces habría que revisar cómo está nuestro testimonio. Porque si nos las estamos pasando de manera muy confortable, entonces algo nos quiere decir el Señor. Él no quiere que estemos aquí de manera confortable, porque dice su palabra que así como se nos ha concedido el creer, también se nos concede el sufrir. Y eso es perfectamente bíblico. Así es que fuimos llamados a la obra personal y eclesial, hacia afuera predicando el evangelio y hacia adentro para crecimiento. Ahora, ¿quién hace la obra? ¿Quién hace la obra del ministerio? Bueno, ya oí por ahí que la hace Dios, sin duda, pero la hace a través de ti, a través de mí. Y luego seguimos teniendo aquella vieja concepción en el sentido de que hay dos tipos de personas, ¿verdad? Las que están dedicadas a la obra y todos los demás. Y no es así. Mira, abre tu Biblia en Efesios capítulo 4 y vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios al respecto. Estoy en el versículo 11 de Efesios y ve lo que dice: y Él mismo, o sea nuestro Señor Jesucristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué?
Pues para que hagan la obra del ministerio. Piensa cualquier creyente, pues no, eso no dice la Escritura. La Escritura dice a fin de perfeccionar, de capacitarlos, ¿sí? de instruirlos, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Entonces, ¿quiénes tienen que hacer la obra? Los santos. Todos. El papel de los líderes en la iglesia es capacitar al pueblo de Dios. ¿Para qué? Para la obra del ministerio. Y dice, fíjate cómo termina el versículo 12, para la edificación, para el crecimiento del cuerpo de Cristo. Entonces, cuando hablamos de la iglesia, fundamentalmente tenemos la tarea hacia adentro, no hacia afuera, hacia adentro, tenemos la tarea de edificarla. Tenemos la tarea de crecer como iglesia, de crecer como un solo cuerpo. Tú cuando ves un niño que nace, lo primero que esperas es que crezca. Y de repente llegas a visitarlo a los 9 meses y dices, ¿cómo ha crecido? Es lo normal. Y todos nosotros somos un cuerpo formado por creyentes que han nacido de nuevo. Y ese cuerpo tiene que crecer a través de la edificación que hace Cristo en nuestras vidas. Porque te imaginas que tengamos 27 años y no hayamos crecido, y reitero, esto no nada más se ve cuantitativamente, sino cualitativamente. Yo hoy veo cuando repaso, por ejemplo, y me retrotraigo, retrocedo al momento en que Dios puso en nosotros la idea de abrir una obra aquí y abrir un estudio. En este momento así, no veo a alguien que estuviera en ese momento. Ya hasta que comenzó como iglesia. Pero antes estuvimos trabajando en un estudio en casa y después en un estudio en el hotel, y hasta después ya se consolidó la iglesia y ha crecido. Y muchos dirán, ¿y dónde están los demás? Bueno, déjame decirte que me los encuentro incluso como pastores en otras iglesias. La otra vez me encontré un hermano y me dijo, Luis, ¿conoces a fulano? Sí, cómo no, Raúl. Pues fíjate que está pastoreando una iglesia en Querétaro. Bueno, pues él se congregaba con nosotros. Y si nosotros nos vamos a Churubusco, el pastor que está por allá se congregaba con nosotros. Entonces, sí hay un crecimiento. Y he ido a Cancún y me encuentro hermanos que están trabajando en otra iglesia, y voy a cualquier parte y me encuentro hermanos que estaban aquí, nacieron aquí y crecieron. ¿Por qué? Porque se cumplió lo que dice la Escritura de que se perfecciona a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Cuerpo que no crece es un fenómeno. Tan sencillo como eso. Entonces estamos llamados a crecer, y en la medida que crecemos hay oposición. Si no hay oposición, quiere decir que no estamos creciendo. Y la oposición, Pablo la advirtió allá en Hechos capítulo 20, estando en Mileto, mandó a traer a los ancianos de Éfeso, y vean ustedes lo que les dijo. Vamos a Hechos capítulo 20, y en el versículo 28 les dice: por tanto, como conclusión, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, supervisores, para apacentar como pastores la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar hasta así a los discípulos.
porque no quieren que crezca la iglesia. Y observa de cuáles son los 3 canales de donde puede venir esa oposición, y te vas a sorprender. Dice versículo 28, por tanto, mirad por vosotros mismos. Lo primero que tenemos que hacer los líderes en las iglesias es cuidar que nosotros no promovamos el no crecimiento, o que haya persecución, o que haya oposición en la iglesia. Esto es increíble, pero en la realidad se da. Muchas iglesias terminan divididas o terminan desapareciendo por el trabajo negativo que hicieron sus líderes. Así es que Pablo exhortó a Timoteo y le dice, ten cuidado de ti mismo, porque somos un peligro, porque tenemos la palabra delante de ustedes y la exponemos, y ustedes son las ovejas. Y muchos, yo estoy cierto, que nos siguen. Desde luego, responsabilidad de ustedes es no poner los ojos solamente en el hombre, sino solo en la medida en que verdaderamente cumplimos con nuestra misión y proclamamos con certeza la palabra de Dios. Segundo lugar, de donde proviene la oposición, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Ya sabemos que en la iglesia local siempre habrá verdaderos creyentes, pero habrá personas que sean utilizadas por el enemigo para causar división. Los lobos rapaces, los falsos maestros, aquellos que no enseñan la palabra de Dios. Tercer fuente de oposición. Dice, y de vosotros mismos, de dentro de la iglesia, se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Entonces, los líderes de fuera y del interior. Y siempre va a haber oposición. Y Dios ha mostrado que la oposición es necesaria. ¿Para qué? ¿Para qué nos rescató Dios? ¿Para qué nos redimió? ¿Para qué fuiste salvo? Bueno, primer punto, aunque no lo creas, para crecer. Porque tú empiezas, cuando tú haces una decisión por Cristo, cuando tú dices, reconozco que ese sacrificio en la cruz fue por mí, y le pides perdón a Dios por no haber reconocido a su Hijo Jesucristo como tu Salvador y como tu Señor, porque murió en la cruz por ti, en ese momento que tú lo reconoces, naces de nuevo. Y tu responsabilidad es crecer. Ve lo que dice Levítico, capítulo 26. Levítico, capítulo 26, versículo 9. Cuando les está dando las leyes morales, las leyes religiosas, y les dice en el versículo 9 del capítulo 26 de Levítico, porque yo me volveré a vosotros y os haré, ¿qué dice? Crecer, y os multiplicaré y afirmaré mi pacto con vosotros. Entonces, un primer punto por el cual Dios nos redime es para que crezcamos. El segundo punto es para que le sirvamos. Primera de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 9 dice que cuentan de los de Tesalónica cómo se convirtieron de los ídolos al Dios vivo. ¿Para qué? Para servir. Dios te compró para usarte. No hay peor tragedia que tú vayas al mercado y compres algo para no usarlo. Imagínate que vas y compras jitomates y los dejas ahí que se pudran y nunca te los comes, o los das a que los coman. Él nos compró para usarlos. Él nos compró para servir, porque la obra la tenemos que hacer todos absolutamente. Y tú te tienes que involucrar en la obra. Ahora decía que, ¿por qué razón Dios permite la persecución? Porque si somos sus hijos, si somos su pueblo, si Él es nuestro Señor,
pues entonces Él nos debería de cuidar. Pero Él quiere también que para que tú crezcas, te enfrentes a pruebas. Y parte de esas pruebas es la oposición. Y mientras más creces, más oposición. Quiero que veas cuando el pueblo de Dios, estando, fíjate, en servidumbre en Egipto, ¿qué fue lo que hizo Dios con su pueblo? ¿Y qué permitió? Para finalmente Dios resultar honrado y glorificado. Fíjate en Éxodo capítulo 1. Dice en el versículo 5, todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70, y José estaba en Egipto. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentando en aumento. Y habitó José en Egipto, él y la casa de su padre, y vivió José 110 años. Y vio José los hijos de Efraín hasta la tercera generación, también los hijos de Maquir. Perdón, me salté a otro capítulo. Vamos ahora, dice, versículo 8, entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo: he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios, están hablando los egipcios, para con él, para con el pueblo, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nosotros, a nuestros enemigos, y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Y justamente lo que Dios hizo fue permitir el crecimiento de los hijos de Dios para sacarlos de Egipto. Y Él los sacó del mundo, porque Egipto prefija el mundo, y Él los sacó del mundo justamente para que siguieran creciendo y también para que le sirvieran. Pues bien, en la iglesia, cuando la iglesia está haciendo su trabajo y está creciendo, la consecuencia inmediata es que va a haber oposición. Y uno de los libros en la Biblia que mejor muestran la oposición que hay a la obra de Dios y cómo debe reaccionar el cristiano a esa oposición es el libro de Nehemías. Cuando nosotros vemos a Nehemías, que es conocido entre los hombres de la Biblia, es conocido como Nehemías, fíjate, el edificador. Entonces, vamos a estudiar en lo que resta del tiempo que tenemos los primeros 5 capítulos del libro de Nehemías. Muy rápido vamos a ir, te voy a pedir que no te distraigas, porque vamos a observar cómo puedes tú incorporarte a la obra de Dios, estar preparado para la oposición y qué tienes que hacer en esos casos. Así es que empezamos con Nehemías capítulo 1. Dice en el versículo 1, palabras de Nehemías, hijo de Alcalías, aconteció en el mes Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, está hablando Nehemías, capital del reino. Estaba él en el reino persa. Él era uno de los cautivos que habían sido llevados al cautiverio y que estaban sirviendo al rey persa. Y dice que vino Hananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. El primer punto cuando tú puedes reconocer que verdaderamente estás incorporado en la obra de Dios, que estás sirviendo a Dios, es porque te interesas por las cosas de Dios. Porque si lo único que hacemos es venir el domingo para escuchar la palabra de Dios
y nos vamos a nuestra casa y regresamos al siguiente domingo y no hacemos nada durante la semana que muestre que estamos interesados por la obra de Dios, entonces no estamos colaborando ni a la obra de Dios ni a nuestro crecimiento. ¿Y cómo te interesas por la obra de Dios? Siguiendo el ejemplo de Nehemías, preguntando. Hay personas que llegan con nosotros los pastores y nos dicen: ¿en qué puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer? Y eso se espera de cada creyente. Pero también tenemos creyentes que nos dicen: ¿y qué tienen para varones? Pues estudios. ¿Y qué tienen para jóvenes? Pues estudios. Porque piensan que les vamos a decir: pues un campeonato de tal y concurso y clases de cocina para las jóvenes. Pues no. ¿Sabes lo que tenemos para ti en la iglesia que crece? La palabra de Dios. Cuando nosotros vimos que Pablo estaba instruyendo a los líderes de Éfeso, diciéndole: cuídense de ustedes mismos, cuiden de los que vienen de fuera y cuídense de los que se levantan desde dentro, él les dijo: los encomiendo a la gracia y el poder de Dios y su palabra. En eso nos tenemos que encomendar. Entonces, ¿qué tenemos para la iglesia? La palabra de Dios. Sí, de repente tenemos eventos, pero no estamos haciendo de la iglesia un producto de eventos necesariamente. Si los eventos sirven para proclamar la palabra de Dios, bienvenidos los eventos. Entonces, primer punto: ¿cómo sabes tú que te estás incorporando, interesando por las cosas del Señor? Preguntando, informándote, interesándote. Dice: y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén, porque acuérdate que no todos fueron deportados. Algunos huyeron, otros se escondieron, quedaron algunos ahí. ¿Cuál era su condición? Terrible. Una ciudad quemada, una ciudad destruida, y ellos pues mezclándose ahí con los samaritanos y haciendo lo que podían, ¿verdad? Y algunos fieles, porque Dios siempre se guarda un remanente fiel. Decía Elías: he quedado solo, Señor. Dice: como tú, tengo muchísimos. A eso se llama remanente. Y tú tienes que pertenecer a ese remanente. Tenemos que pertenecer a ese remanente. Esa debe de ser la característica de nosotros. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. ¿Qué informe? Oye, ¿cómo está tu iglesia? No va nadie. Y los que van llegan tarde y se salen temprano, sobre todo si predico yo. Entonces el informe fue terrible. Ve la respuesta no de Nehemías, del corazón de Nehemías. Cuando oí estas palabras, estoy en el versículo 4, cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. ¿Cómo puedes darte cuenta de que verdaderamente estás incorporado en la obra de Dios? Punto primero: porque te interesas por las cosas de Dios, preguntas, te informas. Punto segundo: porque cuando las cosas no van bien, te dueles, te lamentas. Antes de lamentarte por ti, te lamentas por la iglesia, te lamentas por los hermanos. Estamos acostumbrados a lamentarnos por nosotros mismos. Estamos acostumbrados a cuidar nuestros derechos. Cuando Dios nos ha llamado, como vimos en Corintios, pasa por alto la ofensa y ponte a trabajar. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, pero no por mí, por los demás. Ve lo que dice: e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante de Dios de los cielos. Y dije: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos,
fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia de los que aman y guardan sus mandamientos. Enseguida, no solo te quedas en el llanto, no solo te quedas en el duelo, sino que, ¿qué haces? Los encomiendo, dijo Pablo, al poder de Dios. Nosotros somos débiles, el poderoso es Dios. Entonces tienes que orar a Dios. Por eso dice, y oré delante del Dios de los cielos. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Cuando no tenemos dónde refugiarnos, pues tenemos un refugio especial, que es nuestro Señor. No nada más cuando tiembla. Y ve cómo ora, y le dice en el versículo 6, esté atento tu oído y abiertos sus ojos para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti día y noche por todas mis necesidades y por lo que me está pasando a mí. En la suya no dice eso. ¿Seguro? ¿Qué versión tienen? Ya vi, dice, y hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos. Orar por ellos. Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido. Ahí estamos involucrados todos. Los que pasamos aquí al frente no somos los perfectos. Así es que cuando predicamos a veces no nos incluimos, pero estamos incluidos. Fíjense, entonces ¿se interesa? Su corazón que era sensible, tú te das cuenta que verdaderamente estás interesado por las cosas de Dios porque te duele en lo más interior de ti lo que esté pasando con el pueblo de Dios. Y además oras y confiesas el pecado. Porque claramente cuando leímos Levítico, les dijo, si ustedes dejan la idolatría y vienen tras de mí, yo los voy a hacer crecer. Por eso dice, estamos en la cautividad precisamente por idólatras. Por eso Dios mandó y les advirtió con los profetas muchísimo, ¿verdad? Dice, versículo 9 de estas palabras, en extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos. ¿Te acuerdas el Levítico que dice? Para los que guardan sus mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés, tu siervo, allá en Levítico. Así es que, ¿quieres participar de la obra de Dios? Interésate en la obra de Dios. Y si ves que algo está faltando, que sientas en tu corazón que Dios está poniendo una carga. Y ora a Dios. Y quita de en medio el pecado que impida que Dios te escuche. Versículo 10. Ellos, los que están en la cautividad y los que están en Jerusalén abandonados, ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Ellos también eran redimidos. Y tú y yo somos redimidos. Y somos redimidos para servirle. Por eso es que Nehemías le recuerda no tanto a Dios no se le olvida, sino para nosotros mismos, que fuimos rescatados por Dios justamente para ser usados. Versículo 11, te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos. Él no sabía si los siervos en Jerusalén estaban orando. Quienes desean, ¿qué desean hacer?
reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero del rey. Fíjate, a final de cuentas, toda esta obra que Dios puso en el corazón de Nehemías tenía un propósito final: honrar a Dios, glorificar a Dios. Dice, y la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Nehemías no estaba hacía años que no estaba con esas personas que se quedaron en Jerusalén. Pero ¿sabes de qué estaba seguro él? Que si eran verdaderos creyentes del pueblo de Dios, tenían el propósito final de reverenciar a Dios. ¿Cómo puedes saber que te interesan las cosas de Dios? Porque quieres honrar a Dios. Oye, Luis, yo quiero participar en el ministerio tal. ¿Por qué? Porque quiero honrar a Dios. Oye, yo quiero ocuparme e incorporarme al grupo de tal y hacer tal cosa. ¿Por qué? ¿Porque yo sea visto? ¿Porque sea yo glorificado? Para honrar a Dios. A final de cuentas, toda obra dentro de la iglesia tiene un único propósito. El verdadero creyente que crece reverencia a su Señor. Capítulo 2. Y sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey, y como yo no había estado antes triste en su presencia, fíjate, se había cuidado Nehemías de no estar triste delante de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque era tan sencillo como: yo no quiero que me esté sirviendo a alguien con mala cara, teniendo tantos siervos. Que me venga a servir a alguien contento. Y si este no me sirve, llévenselo, métanlo a la cárcel o mátenlo o hagan con él lo que quieran. Eso hacían. Así era. Entonces dice que 3 meses después, porque empieza, vimos en el capítulo 1 en el mes Quisleu y ahora es el mes de Nisán, 3 meses, dice que Nehemías había guardado eso en su corazón. Pero al verdadero creyente, tarde que temprano, se le nota el celo por la iglesia. No el celo por uno mismo, por la iglesia. Tú lo ves. Eso no se puede ocultar. Y finalmente el rey se dio cuenta. Y me dijo el rey: ¿por qué estás triste? ¿Por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto, sino quebranto del corazón. Entonces temí en gran manera. Si tu corazón está quebrantado, quiere decir que estás interesado por las cosas de Dios. Si te dan lo mismo, oye, fíjate que en la iglesia pasó tal cosa y pues está bien, ya lo resolverán ahí los pastores. Y que leímos hace un rato en Efesios 4. ¿Sí nos damos cuenta? El propio rey se dio cuenta que el corazón de Nehemías estaba quebrantado. ¿Y por qué estaba quebrantado? Por lo que estaba padeciendo el pueblo de Dios. Eso sí que merece el quebranto del corazón. Entonces temí en gran manera, y cómo no, sabía lo que le podía pasar. Y dije al rey: para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Versículo 5. Y dije al rey: si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces, una vez que tú sabes que estás interesado por las cosas de Dios, debes de poner delante de ti una meta, un propósito. Y el propósito y la meta de Nehemías era
reedificar el muro de Jerusalén. ¿Y sabes por qué era importante reedificar el muro? ¿Sabes por qué la iglesia tiene que edificar un muro? Para que el mundo se quede fuera. ¿Sí? Porque es cierto, nosotros terminamos aquí y salimos al mundo. Porque es necesario, como dice allá en el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, que Dios nos dejó en el mundo con un propósito. Pero nosotros no nos mezclamos con el mundo. Por eso se tiene que construir un muro. Y este es un lugar de remanso en donde escuchamos la palabra de Dios. Porque todos tenemos una misma finalidad: escuchar a Dios hablar. Y entonces se fijó la meta de reedificar los muros. Y nos vamos al versículo 8 y le pide cartas. Y dice que le pidió una carta para Asaf, guarda del bosque del rey, porque imagínate, tenía que ir hasta Jerusalén. ¿Sabes cuánto le tomó a Nehemías llegar hasta Jerusalén? 3 meses. 3 meses. No creas que rápido se metió a la computadora, vio qué vuelos había, le sacó, ya, listo, su pasaje, se fue al aeropuerto y en 2 días ya estaba. No, 3 meses le tomó. Y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré, y me lo concedió el rey. Qué maravilla, todo funcionando de maravilla. Pero tenemos que leer cómo termina el versículo: según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. La obra la hace Dios. Las cosas las prepara Dios. Dios preparó a Nehemías. Lo llevó, fíjate, lo llevó. Ser copero del rey era un estatus importante. Aún siendo copero del rey era un estatus importante. ¿Quién otro tenía acceso al rey como para que lo viera triste? Dios preparó todo, y un hombre de Dios sabe que todo, hasta la oposición, viene de Dios y bienvenida, porque es para mi crecimiento. Así la tengo que ver. ¿Sí? Y ustedes podrán decir: Luis, pero tú qué oposición. Nadie sabemos, cada uno sabe la posición que tiene. Cada uno de nosotros, delante de Dios. Y cada uno tiene que verla con Dios personalmente. Pero de algo debemos estar siempre seguros: la obra es según la benéfica mano de Dios sobre nosotros. Luego dice, empieza la oposición, versículo 10: pero oyéndolo Sanbalat horonita y Tobías el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar ¿el qué? El bien de los hijos de Israel. Eso es lo que quería Nehemías cuando se interesó por la obra. Y nosotros estamos interesados por el bien de la iglesia, por el bien de los miembros de la iglesia, no por mi bien. Porque hay quien hace reductos para su bien. Eso no es bíblico. Es para los hijos de Israel. Así es que llegué pues a Jerusalén, y después de estar ahí 3 días, me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén. No fue idea de Nehemías. No fue Nehemías el creador de esta obra. Fue Dios, y Nehemías le daba el crédito a Dios. Dice que no lo reveló a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén, ni había cabalgadura conmigo excepto la única en que yo cabalgaba. Versículo 17, hace una inspección de cómo están las cosas,
pasa por lugares donde apenas podía pasar de cómo era la destrucción del muro y de la ciudad. Versículo 17, les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por fuego. Venid y, ¿qué dice? Edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. No solo tienes que reconocer la situación en que te encuentras o se encuentra la iglesia para incorporarte en la obra, sino que además tienes que compartir con otros esa situación. Dios hoy trabaja con equipos. Ya no era Moisés, ya no era Jacob, ya no era David, ahora Pablo y Bernabé y Silas y Timoteo y Lucas, el doctor. Se armaba un equipo para trabajar. Y ve cómo los llama, los anima y le dice: venid conmigo, no es mi obra, es la obra de Dios. Mal hacemos en nosotros apropiarnos de la obra de Dios. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí. Vean, siempre tuvo Nehemías presente que todo lo que estaba haciendo lo hacía porque Dios lo había puesto en su corazón y él lo estaba haciendo. ¿Y qué era entonces Nehemías? Un instrumento en las manos de Dios. Cuando nosotros nos dejamos utilizar por Dios es cuando nuestro ministerio resulta más fructífero. Versículo 19. Pero cuando lo oyeron Sanbalat horonita, Tobías el siervo amonita y Gesem el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo: ¿qué es esto que hacéis? ¿Vosotros os rebeláis contra el rey? Bueno, va a haber oposición, se van a burlar, te van a despreciar y te van a levantar falsos. ¿Sí? ¿Y cuál es la respuesta ante esa situación? Versículo 20. Y en respuesta les dije: el Dios de los cielos, Él nos prosperará y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria de Jerusalén. ¿Qué hacen aquí? ¿Qué hacía Sanbalat? ¿Qué hacía Tobías? ¿Y qué hacía Gesem? ¿Árabe? ¿Sabes qué pasó? Se mezclaron lo que Dios les había dicho que no hicieran. Tobías estaba casada con una hija de un sacerdote. Dice allá en 2 Corintios capítulo 6 en el versículo 15. ¿Y qué parte tiene el creyente con el incrédulo? Y dice en el versículo 17: salgan de en medio de ellos y apártense. El mundo nos quiere jalar. Tiene muchas cosas para ofrecernos y depende de nosotros si nos dejamos llevar por el mundo. Nuestra prioridad es reverenciar a Dios y Él hará con nuestras vidas lo que Él quiera. Y si nos arrojamos a Él y confiamos en Él, Él va a hacer bien. Tengo problemas, tengo inquietudes, no tengo tranquilidad, no tengo paz. Hay un refugio: Jesucristo el Señor. ¿Sí? En respuesta les dije: el Dios de los cielos, Él nos prosperará y nosotros nos vamos a levantar y vamos a edificar. Capítulo 3. Entonces, manos a la obra. Manos a la obra. Dice Santiago en 2:20: la fe sin obras es muerta. ¿Sí? Entonces se levantó el sumo sacerdote. Fíjate la importancia del ejemplo.
Entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos los sacerdotes y edificaron la puerta de las ovejas, una de las puertas principales de Jerusalén, aún hoy en día. Entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos los sacerdotes y edificaron la puerta de las ovejas. Cuando tú te incorporas por motivos correctos a la obra de Dios, eso es lo que haces, contagias. ¿Sí? Contagias el ánimo, contagias el interés. ¿Sí? ¿Y cómo se trabaja en equipo? Versículo 2, junto a ella edificaron. Versículo 4, junto a ellos restauró. Versículo 4, junto a ellos restauró. Otra vez. Versículo 7, junto a ellos restauró Melatías. Versículo 8, junto a ellos restauró Uziel. Versículo 9, junto a ellos restauró también Refaías. Más de 10 veces se menciona la palabra junto a ellos. No hay llaneros solitarios cristianos. No los hay. Porque corres el riesgo de desviarte. No hay como tener compañeros de viaje para que te digan, no estás haciendo bien, hermano. No estás haciendo bien, hermana. ¿Sí? Y todos ellos edificando. Versículo 5 del capítulo 3. E inmediato a ellos, junto, restauraron los tecoitas, pero sus grandes no se prestaron para ayudar a la obra de su Señor. ¿Sabes qué? Siempre va a haber quien no quiera participar de la obra. Porque quiere andar solo, porque quiere ir a otro lado, porque le parece que allá está mejor, porque le parece que allá sí son espirituales, por su parecer de carne. No te importa. Dice, los tecoitas, oye, sus líderes no participaron, ellos estaban participando. Pero sus grandes no se prestaron para ayudar a la obra de su Señor. Yo no me distraigo, porque bastante tenemos con la oposición como para parte de estarnos distrayendo. No, pero el hermano no sirve como yo sirvo. Él nada más carga 2 sillas y yo cargo 6. Él no llega tan temprano como yo. ¿Qué estamos buscando? ¿El reconocimiento de los hombres o la gloria de Dios? Así es que todos tenemos que ocuparnos de la edificación. ¿Sabes cuál es la respuesta contra la oposición? Acudir a Dios en oración y ponerte a trabajar. No hay más. Y ponerte a trabajar. No, pero yo me voy a defender y vas a ver y ahorita los pongo en su lugar porque yo me sé muchos versículos y ahorita se los digo de memoria. No, ponte a trabajar y hazlo con fervor. Ve lo que dice el versículo 20. Está hablando dice versículo 19, junto a él restauró Ezer, hijo de Jesúa. Versículo 20, después de él, Baruc, hijo de Sabai, con todo fervor restauró otro tramo, desde la esquina hasta la puerta de la casa de Eliasib, sumo sacerdote. Si Dios te pone que restaures otro tramo, ¿cuál es el tema con los demás? Y además que lo hagas ¿cómo? Con fervor. No te estés fijando en los demás, porque eso también es oposición. Nos vamos al capítulo 4 porque ya se nos está terminando el tiempo. ¿Qué crees que pasó qué crees que pasa cuando la obra está caminando? Cuando Sanballat, que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria. Él también hizo su labor y convenció a otros de Samaria y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Cuál es la respuesta? ¿Somos débiles? Sí. Porque el poderoso es Dios, pero Dios está con nosotros. ¿Sí? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Qué crees? Sí. Aunque haya oposición, Dios va a permitir que siga el servicio aquí. No tienes idea de cómo desde que nació la iglesia, hace ya casi 27 años, hubo oposición.
Había quien decía que no durábamos un año, pero no contaban con que Dios estaba a cargo de la obra, no nosotros. ¿Acabarán en un día? Pues sí, no en un día, pero acabaremos la obra. ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Por supuesto. Con nuevas piedras, teniendo como piedra principal la que está en el ángulo principal, Cristo mismo. Y claro, ellos también se juntan. La respuesta a la oposición es nosotros trabajar unidos. Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera unas horas lo derribará. Así piensan, eso que hacen, al rato no hay nada. Al rato no hay nadie. Miren, la pandemia nos dejó muy mermados, porque antes llenábamos el salón, pero nosotros no ponemos los ojos en el número de las personas. Ni estamos tras las personas. Sí nos interesan las personas y su corazón y tal, pero es responsabilidad de cada uno su vida espiritual y su crecimiento, ¿verdad? ¿Cuál es la respuesta nuevamente a la oposición? Versículo 4: oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por el despojo en la tierra de su cautiverio. ¿Y qué hicieron? Siguieron trabajando. Edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo, ¿qué tuvo? Ánimo para trabajar. Cuando la gente ve trabajar al pueblo de Dios, tiene ánimo para trabajar. Si te ven trabajar, otros van a tener ánimo para trabajar. ¿Y qué crees que provocó esto? La oposición persiste. La oposición no cesa. Por eso nosotros no podemos darnos reposo. Dice: pero cuando así que yendo Sanballat y Tobías y los árabes y los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, ya nadie más entra más que el pueblo de Dios, separados, para eso se levante el muro. Se encolerizaron mucho y no se quedaron ahí, sino que dice que conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces buscaron otro remedio. ¿Cuál crees que es el otro remedio que buscaron? Oraron a Dios otra vez. Oye, pero no tenemos otro. ¿Qué más necesitas que pedirle a Dios? Entonces oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche, ya sin descansar. Y dijo Judá: las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Esto siempre se va a encontrar en la iglesia. Algunos que ven lo negativo, el desánimo, y que terminan diciendo: esto no va a funcionar, hombre. No, esto no. Ve lo que dicen los de Judá. Las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho. Pusieron más sus ojos en las circunstancias. Híjole, cuánta basura. ¿Por qué no ponemos nuestros ojos en lo positivo? ¿Por qué no decimos: oye, qué buen estudio estoy tomando? Oye, qué buena alabanza estoy recibiendo. Oye, qué buena, lo que sea. Porque vea a qué conclusión llegaron. Versículo 10. Y no podemos edificar el muro. No podemos hacer la obra de Dios. Y es cierto, nosotros no podemos hacer la obra de Dios si Dios no está con nosotros. Entonces tenemos que tener cuidado de no caer en eso, de ver el detalle. Hay veces hay todo un servicio maravilloso y alguien a la salida pasa y nos dice una palabra: oye, ¿ya viste que el hermano de enfrente no se ha ido a pelar? Ajá. ¿Qué hacemos? Cuando Dios ha puesto a la iglesia para que crezcamos, y todos somos responsables del crecimiento de la iglesia.
Y claro, dice, y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Porque estaba la gente que estaba dentro del muro, porque ya se estaban poniendo los candados, y había gente, casas, familias fuera del muro. Dice, pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, Samaria, todo eso, fuera de los muros, nos decían hasta 10 veces, de todos los lugares de donde volvieres, ellos caerán sobre vosotros, porque ellos estaban oyendo eso de sus enemigos. Entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Y les dije, versículo 14, a la mitad, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible. Versículo 15, y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido, es decir, que los habíamos descubierto y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, no nosotros, sino ellos, entonces entendimos. Versículo 20, en lugar donde oyeres el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros. ¿Y qué dice? Nuestro Dios peleará por nosotros. Nosotros, pues, ¿qué? Dios pelea, nosotros trabajamos. Él nos defiende, nosotros trabajamos. Nosotros, pues, trabajamos en la obra. Versículo 23, a la mitad, nos quitamos nuestro vestido, cada uno se desnudaba solamente para bañarse. No me da tiempo de otra cosa más que para la obra de Dios. Así de importante es la obra de Dios. Termina con el capítulo 5, ya llevan construido todo el muro a la mitad, han terminado esa parte, pero surge un tema ahí de que dentro del mismo pueblo se estaba dando la esclavitud. Entonces Nehemías los llama en asamblea, los exhorta para que los liberen entre ellos, les devuelvan sus tierras y puedan vivir y dedicarse a la obra. Versículo 18 y 19, y con esto terminamos. Y lo que se preparaba para cada día era un buey y 6 ovejas escogidas, también eran preparadas para mí aves, y cada 10 días vino en toda abundancia, y con todo esto nunca requerí el pan del gobernador, porque la servidumbre de este pueblo era grave. Nada del mundo. Versículo 19, Nehemías hablando, el edificador: acuérdate de mí para bien, Dios mío, y de todo lo que hice por este pueblo. Nehemías no esperaba el reconocimiento de la gente, él esperaba el galardón que nos da Cristo. Despidámonos en oración. Señor bendito, pues te damos muchas gracias por este tiempo que tú nos has concedido. Gracias porque cuando escuchamos tu palabra, nosotros sabemos que tenemos un propósito y una encomienda. Y ese propósito es, Señor, honrarte a través de nuestro crecimiento, tanto hacia afuera de la iglesia como hacia adentro de la iglesia. Y que todo lo que hagamos, lo hagamos para tu honra y gloria. Gracias, Señor, porque nos das la oportunidad de trabajar en las cosas santas. Limpia nuestros pies, limpia nuestras manos, pero sobre todo limpia nuestro corazón para que te sirvamos con limpieza. Gracias, Señor, porque todo esto lo haces para nuestro propio bien, para nuestro crecimiento, para ser edificados, para tratar de llegar a la estatura de ese varón que murió por nosotros en la cruz. Y hoy, amigo, amiga que me escuchas, si tú no has hecho una decisión por Cristo, si tú no has recibido a Cristo como tu Salvador, hoy es el momento. Dice Isaías, hoy es el día, no mañana, hoy es el día. Dile ahí, cerrando tus ojos, pero abriendo tu corazón, dile: Señor, perdóname. Dile así a Dios: Señor, perdóname. Perdóname porque no había reconocido
que tú mandaste morir en la cruz a un rey, a mi Señor y a mi Salvador. Por eso hoy reconozco a Cristo, porque no lo había hecho. Reconozco a Cristo como mi Salvador y como mi Señor. Te pido que venga a morar a mi vida, que mandes tu Santo Espíritu a morar a mi vida para que la conduzca todos los días de esta vida, de este tiempo en esta tierra. Te doy gracias, Señor, por esta grande salvación. Hoy quiero vivir agradándote, quiero vivir honrándote, quiero servirte. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.